Eh, Hola, hola, hola. Hola. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Julio Rojas. Se escucha bien, ¿verdad? Yo soy el encargado de innovación de la dirección ejecutiva del FOSIS. Les doy la más cordial bienvenida al encuentro Innova FOSIS, pilotaje, escalamiento e innovación social en el Estado. En primer lugar, agradecemos la presencia de todas y todos, en especial de las autoridades que hoy nos acompañan. Lamentamos la ausencia de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, quien se acaba de excusar a través de su jefa de prensa. Lamentamos aquello, pero esta instancia va a ser grabada, así que ojalá que la subsecretaria pueda sintonizarla en el momento que ella pueda. Saludamos en primer lugar, a Nicolás Navarrete Hernández, director ejecutivo del FOSIS, Santiago Rojas Alessandri, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Catalina Gutiérrez Ricci, directora ejecutiva del Laboratorio de Gobierno, donde nos encontramos hoy, así que le agradecemos a la directora por recibirnos en esta ocasión, y Alejandra Contreras Altman, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Agradecemos también la presencia de quienes integrarán el panel del día de hoy. Nuevamente saludamos a Santiago Rojas Alessandri, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, a Ana María Rojas Guerrero, subdirectora de Reinserción Social de Gendarmería de Chile. Parecen mis parientes, mi nombre es Julio Rojas, pero no lo son. Francisca Moreno Montealegre, jefa de División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social, y Slaven Razmilic Burgos, lo dije bien, Slaven, jefe de Evaluación y Transparencia Fiscal de la Dirección de Presupuesto. Por otra parte, también saludamos a todas y a todos quienes nos acompañan por nuestra transmisión en vivo a través del canal de YouTube del FOSIS. En el encuentro de hoy tenemos 3 bloques. En el primero conoceremos los resultados de los proyectos del año 2021 y los nuevos énfasis de Innova FOSIS para los próximos años de gestión. Para eso contaremos con la presentación del director ejecutivo del FOSIS. En el segundo bloque tendremos el panel Experiencia de Pilotaje y Escalabilidad, donde conoceremos la experiencia del Instituto de Desarrollo Agropecuario y Gendarmería de Chile, instituciones socias del Innova FOSIS en los años 2021 y 2022 respectivamente. Reflexionaremos con nuestros panelistas sobre la importancia de contar con una instancia de pilotaje en el Estado. Mientras que en el tercer bloque presentaremos los proyectos que se adjudicaron el Fondo de Asociatividad Productiva, proyecto piloto diseñado y financiado por el FOSIS, que será ejecutado en el presente año. A continuación, iniciaremos el primer bloque dando la palabra al director ejecutivo del FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández, para que nos presente los resultados de los proyectos 2021 y los nuevos énfasis de Innova FOSIS considerados en nuestra gestión. Director. Vamos a sacar esto. Ya, bueno, primero que todo, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y un poco lo que queremos hacer es primero contarles qué es lo que hace Innova FOSIS y antes también contarles por qué ustedes fueron invitados a esta actividad. Ustedes son finalmente los socios estratégicos que nosotros vemos desde el Estado para realizar la innovación social. Innovación social con un foco en la producción de políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Y ese es el foco finalmente de la innovación que hace FOSIS y es hacia allá, hacia donde queremos transitar en estos 4 años de gobierno. Y quisiera ser específico en esto. Lo que nosotros vamos a hacer durante estos próximos 4 años es el resultado de también lo que ha ocurrido antes. Cuando asume la nueva dirección ejecutiva, recibe un programa que tiene fortalezas bastantes y que tiene espacios de mejora.
y lo que queremos desarrollar en estos 4 años es mantener las fortalezas y mejorar aquellas cosas que pueden ser mejorables. Y eso es un poco también lo que les queremos contar. A modo de introducción, primero comenzar diciendo que qué es InnovaFosis. InnovaFosis es el programa o la acción que hace FOSIS para el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar las condiciones de la gente que vive en pobreza o en vulnerabilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos vía conseguir socios estratégicos que estén trabajando temas de pobreza. El foco de InnovaFosis además es que esto termine en políticas públicas. Entonces nuestros socios estratégicos son instituciones públicas que quieren desarrollar programas para combatir la pobreza. ¿Cómo ocurre esto? Esto comienza primero con un desafío público que establece FOSIS y una institución pública asociada. En años anteriores fue INDAP, fue el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación. Entre esas instituciones lo que hacemos es que decidimos que hay desafíos del Chile que viene y que tenemos que construir soluciones en conjunto. Una vez que establecemos eso, lo segundo que ocurre es, además buscamos una institución asociada que nos ayude a desarrollar esa solución innovadora. Y es así como en esta trigobernanza entre FOSIS, la institución socia, y un partner que puede ser tanto público o privado, con o sin fines de lucro, establecemos una solución innovadora que tenga una viabilidad para resolver la vida de las personas. Una vez que eso ocurre, vamos a la etapa de pilotaje, que es esencialmente testear si la solución que se propone es efectiva y eficiente en una baja escala. Y este es un tránsito distinto. En lugar de comenzar de una idea a un programa nacional de miles de millones de pesos, vamos a un paso intermedio en el cual testeamos si la metodología corresponde, si efectivamente los usuarios y quienes son beneficiarios del programa pueden efectivamente y ven mejoradas sus vidas, y una vez que eso ocurre, empaquetamos esa solución y establecemos un prototipo de programa. Y hasta el día de hoy lo que ocurre es que viene una fase de escalamiento, y esa fase de escalamiento es esencialmente recomendaciones y transferencias. Este es el piloto, así funciona, implementenlo. Parte del impulso que queremos dar en estos próximos 4 años es hacer una fase de escalamiento mucho más robusta, y tiene que ver con un dato muy particular, que es en los últimos 3 años, de los alrededor de 50 pilotos que hemos hecho, solamente uno se ha transformado en un programa de política pública. ¿Qué es lo que queremos hacer? Impulsar aún más ese esfuerzo que esto se transforme en un programa de política pública vía un escalamiento reforzado, que voy a entrar en detalle en un par de diapositivas más, pero que finalmente lo que queremos hacer es que FOSIS también acompañe ese proceso de escalamiento, con financiamiento, con asistencia técnica, que termine en una evaluación de impacto que muestre si el programa tiene efectividad o no, y que una vez con todos esos insumos, y por eso ustedes la ven aquí, y también la gente de evaluación social, termine siendo un programa de política pública con financiamiento permanente y que permita que tengamos programas más efectivos y más eficientes para la ciudadanía. Déjenme comenzar, antes de pasar a qué es lo que proyectamos durante los próximos 4 años, cuáles fueron los resultados de los InnovaFosis del 2021. Lo que establecimos fueron 3 grandes desafíos, por decirlo así. Primero es modernización financiera, que tiene que ver con la inclusión de diferentes emprendedores a la economía digital y también desarrollar competencias digitales en aquellos grupos más vulnerables. Lo segundo que establecimos es un desafío de pobreza rural, que tiene que ver con que la gente que vive en condición de pobreza en los sectores rurales pueda acceder a la oferta pública de diferentes áreas, en educación, en salud, dependiendo de la característica de cada uno de los territorios. Y lo tercero que establecimos es que acceso a servicios básicos con un foco central en campamentos, producto de la situación que se estaba viviendo y que se está viviendo hasta el día de hoy, del aumento de campamentos en diferentes lugares del país. Entonces, cómo mejorar el acceso a servicios básicos seguros, agua potable, etcétera, en los campamentos. Los resultados que obtuvimos en el primer desafío de modernización financiera es que, bueno, la mayoría de los beneficiarios en general en todos estos programas que atacan la pobreza son mujeres, y un 66% aumentó el uso de nuevas tecnologías en sus emprendimientos, y a su vez el 50% también aumentó sus ingresos en esos emprendimientos. Nosotros entendemos en buena parte producto
de la digitalización de esos emprendimientos. Cuando vamos al desafío de pobreza rural, lo que vemos es que el 81% de quienes participaron del programa pudieron identificar necesidades que no estaban siendo cubiertas por la oferta pública en diferentes áreas, y por eso ustedes ven ahí educación, salud, vivienda, porque no es una respuesta empaquetada, sino que es más bien entender cuál es la carencia, cuál es la brecha que existe en diferentes territorios y que se pueda conectar esa brecha con la oferta que existe. Y de esa gente que pudo identificar brechas, el 65% además señala que sus brechas fueron atendidas de manera exitosa. Es decir, si había carencia de acceso a educación por parte de los niños, el 65% pudo acceder a escuelas, quienes tenían brechas en salud pudo acceder a atención médica, y por lo tanto también esto lo que muestra es que hay un problema de fricciones de información y de acceso que podemos avanzar. Y cuando vamos al acceso a servicios básicos, creo que lo más relevante está en la segunda mitad de la diapositiva, que es que el 100% de los hogares que participó de este programa tuvo acceso a electricidad en diferentes ámbitos. Esto es, para quienes han trabajado en campamentos, esto es un problema real, y es un problema también que impacta otros aspectos de la vida. Seguridad, cómo pueden desarrollar sus actividades económicas. Entonces, ese indicador en particular muestra que este tipo de soluciones innovadoras también pueden ser muy eficientes. Quisiera ahora comentarles un poco cómo pensamos, ¿funciona el puntero? Y por eso dice ahí 2023, cómo pensamos que esto va a ocurrir durante el próximo año y cómo vamos a ir construyendo un camino que solidifique Innovafosis como un lugar en donde se piloteen soluciones innovadoras y terminen siendo una política real, un poco como lo hemos denominado, que esta sea la caja de herramientas del Estado en términos de políticas sociales. Primero, lo que queremos hacer es mantener la primera parte, que siempre fue exitosa, hacer un banco de iniciativas innovadoras que sean efectivas y que sean eficientes. Y queremos agregarle la segunda parte, que es que estos proyectos puedan ser escalables y que al final del día vean la luz como proyectos públicos del Estado. Ahora, eso implica también no solo que cambie FOSIS, sino que cambien también nuestras instituciones asociadas. Y en ese sentido, lo primero que queremos hacer es redefinir el rol del socio. Muchas veces lo que nos terminó ocurriendo es que el socio ponía el desafío, pero quizás no era parte tan activa en el diseño del programa que se estaba implementando. Hoy día sí queremos que sea un codiseño real y efectivo. Un codiseño porque finalmente estas soluciones innovadoras van a tener que estar alojadas en el servicio socio. FOSIS tiene, por otro lado, una expertise en términos de trabajar con gente en condición de vulnerabilidad, y por lo tanto vamos a tener que diseñar en conjunto ese tipo de soluciones. Por el otro lado, en la etapa de pilotaje va a seguir funcionando en términos de financiamiento como ahora, pero esperamos que en la etapa de escalamiento hagamos un codiseño. Y quisiera ser bien honesto en por qué queremos que esto ocurra de esta forma. Y es esencialmente porque necesitamos un compromiso también de la institución socia en que efectivamente hay un deseo que esta solución innovadora se transforme en una política pública real. Y parte de ese compromiso también tiene que ser económico. Esa institución lo que tiene que hacer es determinar y decir, ok, estoy dispuesto a comprometer esta cierta cantidad de recursos para que el escalamiento de este piloto que se está testeando sea viable, sea efectivo y termine siendo un programa de política pública. Lo que no queremos encontrarnos al final del día es con realizar todo el proceso y que la institución socia cambie sus prioridades y decida hacer otro programa en el camino. Esencialmente porque lo que va a hacer ese proceso es que otros que sí están desarrollando soluciones innovadoras no van a poder desarrollarlas de la manera que corresponde. ¿Cómo va a funcionar el escalamiento? Los pilotos funcionan en general, puede variar, pero es el orden de magnitud no, del orden de 50 personas. Eso es, o familias, o grupos de hogares. Una vez hecho eso en la parte del piloto, lo que queremos es multiplicar por 6 o por 7 el número de beneficiarios.
¿Por qué? Porque finalmente lo que nos ha demostrado la literatura internacional es que soluciones pequeñas, que además son intensivas en capital humano, cuando uno las escala a otros lugares, en otras poblaciones, no necesariamente mantienen la efectividad. Es distinto aplicar un programa en Santiago con los estudiantes de doctorado de una universidad X, cuando uno va a zonas rurales donde se enfrenta finalmente con otro tipo de contexto. Y por lo tanto, lo que sí tenemos que garantizar es que la efectividad del piloto en pequeña escala sea replicable en gran escala, antes de poder pasar esto a un programa de política pública. Y una vez hecho eso, y también porque necesitamos poblaciones más grandes, porque lo que queremos hacer es generar evidencia vía estudios empíricos que muestren la efectividad. Y de esa forma el servicio o el ministerio o cualquier asociado que tengamos, lo que va a tener es una evidencia concreta para ir a discutir con los diferentes actores que van a estar involucrados en que este programa sea una política permanente y mostrarles que la solución es efectiva y es eficiente. Algo que no está en la presentación, pero que probablemente sí lo vamos a incluir en el lanzamiento general que hagamos de esto en noviembre es, también vamos a abrir una línea de mejora de programas. No necesariamente los programas que hemos tenido o que están funcionando hoy día se adaptan a la realidad que tenemos hoy. Lo cual no implica que los programas tengan que ser terminados, sino que a veces implica que tienen que ser reformulados. Y es también en ese proceso de reformulación en donde nosotros queremos invitar a todas las instituciones públicas a que vean en Innova Focis un aliado. Eso. Gracias, director. A continuación, iniciaremos el segundo bloque. Para eso invitamos a pasar adelante a Santiago Rojas Alessandri, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Por favor. Aquí no sea director. A Ana María Rojas Guerrero, subdirectora de Reinserción Social de Gendarmería Chile. Sí. Francisca Moreno Montalegre, jefa de División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social. Y Slaven Rasmilich Burgos, jefe de Evaluación y Transparencia Fiscal de la Dirección de Presupuesto. La instancia será moderada por el director Nicolás Navarrete Hernández. ¿Tú no tenías micrófono, Slaven? Ah, gracias. Bueno, Slaven se quedó sin micrófono, pero lo va a compartir con Santiago. Afortunadamente INDAVE es un organismo solidario con, con el resto. Sí, dale. Se pueden sacar la mascarilla. No fue intencional que DIPRES quedara con menos recursos en esta pasada, lo único que quiero decir. Bueno, un poco la idea de este espacio es que hagamos una conversación entre todas y todos de cómo ha sido su experiencia en la innovación o quienes son contrapartes también de la realización de proyectos como políticas públicas también puedan poner en valor o en no valor lo que implica la innovación. Y quisiera partir con Santiago un poco preguntándole cuál es la ventaja que ustedes ven en pilotear y testear cosas, sobre todo en este contexto que tuvimos con el programa de Innova Focis. Buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. También saludar a todas y todos aquí presentes y colegas del panel. Creo que como Estado tenemos que impulsar una innovación permanente. Creo que tenemos que estar revisando permanentemente los diferentes programas que estamos impulsando. El contexto cambia todos los días y por lo mismo los programas tienen que estar readecuándose permanentemente. Y además de eso tenemos que pilotear nuevas iniciativas. Entonces, la ventaja de pilotear yo creo que es que te permite testear algo a pequeña escala para poder ver cómo funcionaría a mayor escala sin
ser irresponsable con los recursos públicos. Entonces esa es la principal ventaja que le veo a esta iniciativa de Innova FOSI, a la cual nos invitaron a participar. Slaven, no sé si quieres comentar. No, estoy de acuerdo. Bueno, buenos días, primero, ahora que puedo hablar fuerte. A todas y a todos, gracias por la invitación. Y no, tomar al tiro el punto que decía Santiago recién, respecto a la idea también de revisar, de readecuar, de reformular. Acá, lo hablamos antes, al principio, los pilotajes, pilotear un programa completamente nuevo, que es como sería lo ideal, o sea, no hacer nada que no sepamos si funciona o no funciona, ¿cierto? Ese es lo ideal. O sea, no tirarse a la piscina sin estar seguros de que tiene agua, ¿verdad? ¿Cómo conciliar eso con necesidades urgentes? ¿Cómo conciliar eso con programas de gobierno, con iniciativas? ¿Cómo yo hago esas dos cosas al mismo tiempo? No es fácil. O sea, ¿cómo yo juego con esas prioridades? Donde hay un espacio donde se puede trabajar quizás de manera quizás más desapercibida, por debajo ir aprendiendo, tiene que ver con lo de revisar, readecuar y reformular, que es ir cambiando componentes, cambiando pedacitos de la manera en que hacemos las cosas. Muchas veces algo no requiere un programa nuevo, sino que requiere hacer las cosas de otra manera. Y eso uno lo puede testear, y uno puede aplicarlo en algunas comunas y no en otras, lo puede aplicar sin esta lógica con este típico reparo ético, es como cómo voy a yo hacer el programa para unos y no para otros, ¿verdad? Bueno, cuando son componentes eso es mucho más fácil de hacer. Y lo puedes tratar, puedes probar cosas y puedes aprender en el camino. Y yo creo que eso es lo más valioso. O sea, yo no voy a... Obviamente hay una restricción de recursos aquí encarnada en mi función, pero más allá de eso hay una responsabilidad, o sea, de saber si es que nuestros programas tienen efecto o no tienen efecto, cómo podrían tener mejor efecto y cómo podemos ir aprendiendo de ellos. Entonces, poder innovar, poder probar a escala chiquitita y viendo cómo uno va creciendo, creo que hace una gran diferencia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que todo, agradecerles por la invitación y darle un saludo a todos. Bueno, sumándome un poco a las palabras del director y también de Slaven, la experiencia de los pilotos es muy útil como forma de aprendizaje a ver si un diseño funciona, si un diseño es replicable y luego escalable. Entonces, esa experiencia, nosotros que trabajamos en la Subsecretaría de Evaluación Social viendo el diseño de los programas sociales, en conjunto con la Dirección de Presupuestos, lo que tiene que ver con los programas no sociales, el ver que los diseños cumplen y responden a las necesidades y las problemáticas que quieren abordar es relevante. Y en ese sentido, el poder pilotear permite ver si la forma en que se está planteando, en que se está estructurando, se está pensando una estrategia para abordar una problemática, responde y soluciona esa temática. Entonces, es muy relevante el pensar que ojalá las cosas empiecen a abordarse desde una lógica de pilotaje para luego avanzar a algo más escalable. Y en ese sentido, tal como, o sea, hace poco entregamos los resultados del monitoreo de programas sociales, también el informe de desarrollo social aborda mucho de la problemática que hay hoy en día en la oferta. Hoy día en la oferta hay muchos programas que tienen bajas coberturas, que tienen problemas o apuntan a problemáticas que pueden ser las mismas en algunos problemas y no lo abordan desde una complejidad estructurada con una articulación de toda la oferta. Entonces, el poder pensar en un pilotaje te permite ver experiencias exitosas, ver cómo te articulas con la oferta que ya existe en el sector y ver cómo, dadas las diferencias territoriales, puedes lograr una escalabilidad de ello. Entonces, es muy útil como forma de probar, ver una estrategia y poder ir avanzando en ello. Y en ese sentido yo tomo el punto. Hoy en día no es necesario generar programas nuevos, si es que en verdad no piensa uno antes y mira la oferta que ya existe y ve espacios en los cuales esa oferta puede ser reformulada, puede ser rediseñada para abordar esas problemáticas de mejor forma con una mirada de abordar las distintas complejidades que se quieren abordar como en la política social. Eso. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Como subdirectora de Gendarmería, ustedes advertirán que los problemas y las necesidades que tenemos en materia de reinserción social es muy amplia, ¿ya? Y obviamente siempre está abocada a la población que está condenada y privada de libertad, pero obviamente hay otros dos subsistemas, el abierto, que controla la pena sustitutiva, y el postpenitenciario, que es posterior a la condena y es 409, libertad condicional, que también requieren ya de procesos de reinserción y de trabajo con la red, aspectos comunitarios. Y en ese sentido el programa de innovación nos permite de alguna manera como institución advertir brechas que existen en estos sistemas y de alguna manera nos genera la necesidad de repensar ya alternativas de solución que sean distintas a las que cotidianamente se miran respecto de lo que es el sistema privativo de libertad, ¿ya? Y en ese sentido nos permiten salir a la comunidad como institución, nos permiten vincularnos con la sociedad civil, con la academia, etcétera, a objeto de poder levantar una brecha y ampliar un poco las alternativas de solución. Y ahí el pilotaje lógicamente es muy importante porque nos permite también tener la retroalimentación quizás de miradas respecto a procesos de reinserción que quizás lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo tan bien, en donde la mirada de un tercero que quizás no necesariamente está vinculado con población privada de libertad, pero sí con trabajo comunitario, trabajo territorial, es muy relevante para nosotros. Y en ese sentido, lógicamente, los resultados y los levantamientos que podemos hacer, en el caso nuestro, de los 3 pilotos, obviamente nos permiten darnos cuenta que al pilotear, no necesariamente las fórmulas mágicas funcionan a nivel nacional, sino que hay también tenemos que establecer fórmulas, programas que sean flexibles, de tal manera de poder orientar la oferta, en este caso de reinserción comunitaria y territorial, no solamente con una visión nacional, sino también con la flexibilidad necesaria para hacer las adecuaciones que la población, en particular nuestra, requiere en cada uno de los territorios donde se implementa algún programa. Bueno, gracias a todas y todos. Yo me quedo dando vuelta un poco lo que señalaba Francisca y Ana María al final. El pilotaje es una parte, pero requiere eso adaptaciones en el escalamiento. No sé cómo ven ustedes los problemas o las dificultades que hay cuando uno pasa del pilotaje al escalamiento, después posteriormente a una política pública permanente. Ese es un tránsito que no siempre es fácil, que tiene ciertos baches y que probablemente cambia dependiendo de la institución en la cual cada uno de nosotros y nosotras estamos. Entonces, me gustaría preguntarle un poco cómo ven, dónde están los principales problemas en ese proceso de escalamiento y después transformación en una política pública permanente. Quizás podemos partir con Slam para no partir siempre con Santiago. Bueno, tú ves la estadística ¿eran 20 pilotos? 50 pilotos, de los cuales uno se había materializado. Eso, yo por lo menos lo que me tocó ver a mí desde la empresa, yo no recuerdo estas semanas de formulación presupuestaria en las que estamos ahora, haya llegado un piloto desde un servicio priorizado, ¿tenemos recursos para esto? Eso nos dijimos, no. Porque de hecho, o sea, ustedes interactúan con los sectores presupuestarios, conocen bien, si supieran cómo las sectorialistas y sectorialistas los defienden adentro de la DIPRES, los querrían mucho más. Es cierto, súper camiseteado. Y el día que llegue un programa que esté piloteado, que esté trabajado así y esté armado, yo veo muy difícil que no se le financie cuando venga con todo este trabajo previo. O sea, el tema es que tiene que haber también un compromiso de parte de los servicios, a propósito del cambio del rol del socio, en el sentido de que esto no es una iniciativa que se pilotea porque a alguien se le ocurrió y alguien le trajo, y ya, bueno, háganla. Total, a caballo regalado, ¿cierto? No, esto tiene que ser con ganas, tiene que ser desde el principio, tiene que estar comprometido y después tiene que ser priorizado por el servicio al momento de pedir los recursos. O sea, esto nos importa, hemos venido trabajando durante un año y lo queremos plantear así y lo estamos en la prioridad 1. Y en la prioridad 1 o 2, no en la prioridad 1 empatada con otras 60 iniciativas, porque esa es la otra. Prioridad 1, 60 cosas compartiendo el primer lugar. En ese contexto, si es que algo llega priorizado, piloteado, bien hecho, y el servicio de verdad muestra que tiene el compromiso de hacerlo, yo honestamente no he visto que se rechacen cosas de ese tipo.
en la formulación de presupuestos, ¿ya? Pero eso requiere un compromiso muy fuerte del servicio, requiere romper la inercia. Siempre es más fácil, a ver, nos pasa a todos. O sea, tengo que cambiar el reglamento, chuta, tengo que pasar por la fiscalía, no voy a alcanzar a ejecutar, no, hagámoslo igual, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces nos vemos enfrentados a maneras de hacer las cosas en distintas pegas donde es difícil cambiar, es difícil hacer las cosas de otra manera? Hay muchas personas que convencer, muchos procesos que cambiar. Y claro, la innovación y el pilotaje es un ejemplo súper claro de eso. Acá, puedo hacer esto de otra manera. Ya, fantástico. Pero no voy a alcanzar, es un poco complicado, que lo vea otro, no llego. Entonces, y eso es brutal porque tenemos tantos problemas, tenemos tantas cosas que hacer. Y si no buscamos maneras de resolverlas de otras maneras y las complementamos, no nos va a dar, o sea, no nos va a alcanzar y como está ocurriendo. Entonces, yo creo que hay una urgencia muy relevante de buscar alternativas y encontrarlas, y una vez que las encontré, hacer algo al respecto. Ya bueno, yo creo que abordando desde el lado de la Subsecretaría de Evaluación Social, nosotros nos pasa justo ahora, estamos en el periodo de evaluación ex ante, entonces llegan muchos programas que quieren que una recomendación favorable respecto de su diseño, y nos pasa muchas veces que los servicios plantean esto es una prioridad de gobierno, entonces es algo que queremos impulsar, queremos definir esto, entonces vamos a generar un programa nuevo. Y ahí algunas veces ocurre, cuando uno está viendo eso, que en la práctica esa problemática ya está siendo abordada por otros programas. Entonces, en esa mirada, en el poder tener un diagnóstico claro, en el entender cómo se implementa en el territorio, el entender las diferencias territoriales, es que un pilotaje puede ser exitoso, en el sentido de que entiende efectivamente qué es lo que se necesita y qué es lo que necesita para poder tener esa escalabilidad a futuro. Porque si no existe ese entendimiento del territorio, de cómo implementarlo, de entender que el diseño es adecuado, que hay experiencias que avalen ese diseño, es difícil creer que eso a futuro puede ser implementado de forma exitosa, y ahí también está el lado del presupuesto. Efectivamente puede ser algo que es priorizado por el servicio, puede ser algo que tiene recursos, pero es relevante el que pueda mirar cuando ya está haciendo un pilotaje que es exitoso, el cómo hay diferencias en pilotearlo en una comuna, en dos comunas, en una región, y las diferencias que hay en ese territorio respecto de la oferta que está instalada ahí. Entonces, ¿con quién me voy a articular? ¿Cómo voy a hacer diferencia en esa articulación? Falta que hayan servicios que tengan otros programas similares con los cuales pueda complementarme. Requiero de articular con otros servicios. En ese sentido, es relevante tener esa mirada. Y sin tener esa mirada de cómo escalarlo, es difícil que ese escalamiento sea en la práctica efectiva. Bueno, y creo que hay que tomar básicamente dos conceptos que señalaron acá. Uno es el compromiso de la institución, de relevar efectivamente que aquel piloto, aquel propuesta de programa efectivamente es relevante. Y otra es la motivación y la perseverancia de los equipos. ¿Ya? Efectivamente, trabajamos constantemente como institución levantando necesidades. No todas son obviamente aceptadas por la DIPRES. De hecho, ayer también Mideso nos aprobó un programa PAIS, que es para la población del postpenitenciario, pero eso también requiere de un trabajo permanente y de alguna manera de la perseverancia y de la visión de a futuro de quienes trabajan en la institución para poder mantener ese fin último, porque de alguna manera uno sabe que quizás teniendo el compromiso, pero quizás esto es de largo aliento, ¿ya? Por tanto, el que yo pilotee no necesariamente va a significar que el próximo año yo voy a tener recursos, quizás van a pasar 4 años frente a una evaluación, análisis, recomendaciones, etcétera, hasta que yo cuente con los recursos. Y ahí es como súper relevante como institución y también con la sociedad civil, con otros servicios públicos, poder establecer los nexos para mantener esa motivación, para mantener esa necesidad real que necesita, en este caso, la población que está en Gendarmería atendida, de poder contar con los recursos, o con pilotaje o con el aporte de la sociedad civil, de los empresarios, servicios públicos, para poder ir avanzando en estos procesos de reinserción. No siempre es fácil que nos entiendan como institución,
respecto de un tema que está vinculado realmente a la seguridad ciudadana. Pero por eso es importante para nosotros, y yo creo que es relevante el tema del compromiso institucional, no solamente de la institución que plantea un programa, un piloto, sino de los otros actores que sí puedan de alguna manera apoyarnos. Y por otro lado es la motivación de esa también, y la motivación y la perseverancia de todos los que están involucrados en poder sacar adelante estos objetivos. Yo creo que hay dos componentes que son muy importantes al escalar, que es, por un lado, la flexibilidad del programa piloto. Como se escala, tiene que tener ese componente de flexibilidad. Y por otro lado, la empatía. Porque quizás algunas personas crearon el piloto y había un grupo motivado inicial donde se hizo, y claro, el grupo que quiso testear esto estaba muy motivado, entonces era muy fácil implementarlo. Pero en cambio, si vamos a escalar algo y lo vamos a llevar por todo Chile, obviamente la bajada va a ser muy diferente en cada territorio, y por eso el componente de flexibilidad en la política pública es fundamental. Y por otro lado, el componente de empatía, de que tenemos que entender que las políticas públicas las implementamos con los equipos, con las personas, y todas y todos somos diferentes, y la realidad también, las culturas locales son diferentes. Entonces en eso hay que tener empatía, y yo creo que ese es un deber que tenemos como Estado, de avanzar tanto en escalar pilotos nuevos como en readecuar los programas existentes. Y que hoy día también se ve tensionado, por lo menos en lo que es INDAP, con este tema de la regionalización, de cómo los servicios que antes eran administrados a nivel central, hoy día las gobernadoras, los gobernadores se empoderan para implementar estos servicios. Entonces estamos enfrentando esto actualmente, pero es un proceso bonito y yo creo que nos va a llevar a mejores políticas públicas. Oye, y quizá hay una parte aquí que no hemos tocado, que es el rol de los socios estratégicos también desde el mundo más de los privados, de los particulares, las universidades, las ONG, y que al menos yo creo tienen algún cierto valor en todo este proceso de construcción. Es difícil probablemente que construyamos un mejor país solo con instituciones estatales hablando entre ellas. No sé cómo lo ven ustedes respecto de cuál es el valor que aporta todo este proceso, los socios también en la sociedad civil, para la formulación de piloto y escalamiento. Francisca. Yo creo que respecto a eso tienen un rol clave. ¿Se escucha? Sí. Tienen un rol clave en el sentido de que dan una mirada desde afuera, de que tal vez desde la política pública no necesariamente se está abordando. Entonces, el poder ver desde la sociedad civil cómo se están abordando problemáticas, qué es lo que se está viendo, es un insumo relevante para el diseño de política pública. Generando también instancias de participación ciudadana, viendo sugerencias que salen desde la sociedad civil, es más fácil poder abordar y generar también instancias de innovación, tal como lo presentaban acá en lo que tiene que ver con Innova Fosis, que si bien la problemática es abordada desde organismos públicos, con un problema público que se quiere abordar por los programas públicos ya existentes o por nuevos programas, requiere de hacer esa articulación con la sociedad civil y el ver cómo en conjunto se pueden abordar también esas problemáticas. Entonces yo creo que son actores muy relevantes, tanto también en lo que ven en la evaluación, en lo que pueden ir contribuyendo en las distintas líneas de lo que tiene que ver el diseño y la implementación, y yo creo que hay un rol clave y hay espacios también de coordinación que se pueden ir generando entre ambos actores. Para Gendarmería, la sociedad civil en general, ya sean la academia, organismos privados, etcétera, es muy relevante y ha sido siempre muy relevante en el trabajo que desarrolla la institución. Y en ese sentido es útil, uno, porque como dice Daniela, entrega una mirada distinta a los diferentes problemas que aborda la institución. Es decir, generalmente hay una estructura normativa, hay formas de hacer las cosas, hay procesos de intervención que están normados, pero de alguna manera la sociedad civil o estos grupos que ingresan o que se coordinan con nuestra institución en los 3 subsistemas permiten darle una mirada distinta de cómo esos procesos pueden o esos cambios pueden favorecer procesos de reinserción que de alguna manera abordan o de alguna manera afectan a un individuo, una familia, un territorio, ¿ya? Y particularmente cobra gran relevancia el aporte
en los ámbitos más territoriales, más locales, en donde la sociedad civil de alguna manera se acerca a la institución o a las instituciones distintas, en donde puedan favorecer procesos más acotados relacionados con las realidades locales, ¿ya? Porque efectivamente no podemos entender que una política pública pueda ser rígida en materia de reinserción, por ejemplo, sino que obviamente debería ser más acotada y más trabajada desde un punto de vista más local, en atención a que cada región, cada unidad tiene particularidades que es necesario obviamente levantar. Uno, respecto de procesos de trabajo con organizaciones y también con la academia, en el sentido de poder también revisar lo que estamos haciendo, ¿ya? La academia tiene espacios en donde nos permiten evaluar, hacernos retroalimentación de aspectos que están bien o están mal, ¿ya? Nos permiten levantar indicadores también o trabajar quizás a futuro proyectos de pilotaje para poder después presentarlos en forma adecuada, ya sea en la DIPRES o un proceso de la MIDESO. Entonces la academia también es importante en estos procesos de fortalecer algún programa que a futuro pueda poder implementarse como una política pública. Bueno, yo creo que es fundamental la articulación con todos los actores, con todos los sectores cuando estamos implementando una política pública. Nosotros como que seríamos como el ente, entre comillas, más poderoso, por así decirlo, en el territorio, pero la política pública no ocurre en el vacío, es situada. Entonces, por eso como que ahí habría que vincularlo con un poco como la teoría del sistema y los ecosistemas, donde distintos entes cumplen una función, pero todos interactúan y de esa manera se mantiene como un cierto equilibrio. En cambio, cuando no hay un alineamiento y no se generan todos estos puentes, yo creo que las políticas públicas no funcionan. Porque finalmente las personas de las universidades también son personas que habitan un territorio y también están relacionadas con las políticas públicas, están los estudiantes que después se van a insertar en los espacios públicos o en las empresas. Por eso es tan importante difundir, involucrar a todas y todos los actores. Creo que a veces no somos muy ombliguistas quizás, entonces yo creo que tenemos que esforzarnos por abrir ese espacio de las políticas públicas, y lo mismo la retroalimentación, no puede ser Estado-Estado, tiene que ser Estado-privado, Estado-sociedad civil en la conversa, tienen que estar todas y todos los actores, si no yo creo que no vamos a poder construir buenos pilotos o buenas políticas públicas, pero es un desafío bien grande, eso. Sí, y de hecho, es importante porque nosotros, o sea, corremos todo el día y estamos haciendo miles de cosas y apagando incendios todo el rato y tenemos muy poco tiempo para pensar cosas distintas. Incluso si tuviéramos tiempo para pensar cosas distintas, tampoco se nos van a ocurrir todas las ideas. Por lo tanto, mientras más podamos abrir la puerta a escuchar otras cosas, siempre algo positivo va a salir de ahí. Nosotros en particular, esta es una iniciativa que yo siempre he visto como un complemento del InnovaFosis. Tenemos en la DIPRES lo que se llama el Fondo de Evaluación de Impacto, que está más orientado quizás hacia el mundo académico, donde desde la academia postulan en conjunto con servicios para hacer evaluaciones, la mayoría de las veces con registros administrativos, o sea, cosas que ya pasaron. Hemos tenido pocas experiencias de pilotaje, pero sí han llegado ideas de pilotaje. De hecho, hemos implementado 3 y que son distintas, porque son incluso más baratas, porque son shocks de información. Lo que se hace, uno que se hizo con el Ministerio de Vivienda, de entrega de información a beneficiarias del subsidio de arriendo. Y tú testeas el tipo de información que entregas y ves cuál funciona mejor. Hicimos algo parecido con compras públicas para identificar sobregasto. Entonces lo veíamos con los compradores desde Chile Compra. Y también son shocks de información y lo que haces es pilotear la intervención, ves cuál funciona mejor y después la escalas. Y ahora estamos haciendo una tercera con FONASA por un tema vinculado a licencias médicas. De nuevo, ¿cuál es la gracia de esto? Es que básicamente son cosas que los servicios tienen que hacer. Eso es parte de su pega. Bueno, pero puedes testear. Lo hago de una manera, lo hago de otra. Veo cuál funciona y esa es la que escalo. Y la verdad es que ninguna de esas 3 ideas que les acabo de decir se nos había ocurrido a nosotros, ni se nos iba a ocurrir, creo yo. Pero cuando tú haces una postura abierta, avisas, informas y llegan ideas, encuentras un montón de cosas que jamás se te habrían ocurrido. Entonces, con mayor razón hay que tenerla de una manera proactiva de abrir la oreja
y mirar, porque no se nos van a ocurrir todas las ideas, incluso si es que tuviésemos el tiempo para desarrollarlas. No sé cómo estoy con el tiempo, Julio. ¿Estamos ok? Una última pregunta. Tengo como 10, pero voy a hacer una. En esta última ronda me gustaría quizás plantear 2 preguntas, cada uno ve por cuál es la que le es más atingente y también si tienen algo que aportar, felices también todos de escucharlos. Lo que salió un poco transversal es la necesidad también de generar evidencia. Eso también tiene brechas desde el punto de vista, hay una pregunta clave cuando uno hace un programa, ¿qué mide? Eso ya es una definición en sí mismo y no siempre los efectos van a ocurrir donde quien diseña la política pública piensan que van a ocurrir. O a veces los efectos son más amplios de lo que nosotros en nuestros escritorios podemos determinar. ¿Cómo ustedes ven ahí quizás la interacción y las brechas que tenemos? Y lo otro que quisiera preguntarles también es difícil hacer un proceso de innovación si tampoco tenemos retroalimentación, como decía Santiago, de quienes forman parte del ecosistema. Entonces también preguntarles qué otras cosas nos faltan para trazar un camino más efectivo y más eficiente durante estos 4 años. Nosotros estamos empujando hacia una parte en donde potenciamos la escalabilidad, pero quizás en ese proceso hay actores que faltan, quizás en ese proceso hay falencias que tenemos o quizás hay otros procesos de aún más largo plazo y que nos gustaría quizás dejar esbozados, si es que no se pueden concretar finalmente, pero un poco para llegar nunca vamos a llegar a Concepción si vamos a Rancagua, tenemos que entender hacia dónde vamos. Y por supuesto, si nos quieren aportar con algo más que no haya salido en la conversación, feliz. Ana María, ¿podemos partir contigo? Bueno, respecto a la evidencia, ahí obviamente, en general yo creo que todas las instituciones que participan de estos procesos, uno quizás de las mayores debilidades de alguna manera es sistematizar datos o evidencia o experiencia, porque efectivamente no tenemos el tiempo y quizás eso es lo difícil y quizás es el desafío, es decir, uno para participar en pilotos, desarrollar programas, pero después tener también como institución junto con los otros actores involucrados la disponibilidad del tiempo para sistematizar esa evaluación. De poder establecer de alguna manera qué fue lo bueno, qué fue lo malo y poder de alguna manera mejorarlo. Yo creo que hoy en día como institución o instituciones quizás la mayor brecha en cuanto a la evidencia es poder tener la disponibilidad del tiempo para poder relevarla, analizarla y poder también mejorar a futuros proyectos. Eso. Yo creo que respecto de la evidencia, yo creo que tenemos un desafío en general como Estado, lo voy a tomar desde la Subsecretaría de Evaluación Social. En el caso de nosotros tenemos el registro de información social. Hoy día tiene mucha información de distintos registros administrativos, tiene información de programas públicos y permite generar antecedentes para poder definir adecuadamente poblaciones, para definir tal vez formas de implementar gradualidad, de escalabilidad, de entender cuáles las personas que se ven afectadas por una problemática. Y en esa línea yo creo que nuestro desafío es poder ir avanzando a que esa información sea más utilizada por los servicios, sea posible que entiendan qué es disponible y de ahí qué es lo que pueden obtener ahí que los pueda ayudar a mejorar los diseños de programas y pensar en una escalabilidad o en una gradualidad de implementación. Entonces, yo creo que ese es un desafío que tenemos como subsecretaría, el poder ir avanzando en esos datos. Hoy día estamos implementando el registro de información social en el caso de investigadores que están accediendo a datos, entonces eso también permite generar evidencia desde la academia, también tomándolo de la sociedad civil, en el sentido de que ellos pueden acceder a datos y poder hacer evaluaciones de programa. Entonces, eso suma información adicional a lo que tiene que ver con el sistema de evaluación y monitoreo, y ahí tomando, eso es en conjunto, algo que tenemos en conjunto con la Dirección de Presupuesto, creo que también tenemos un rol importante en cómo en ambas instituciones podemos avanzar a que esta información, que es parte del sistema de evaluación y monitoreo, pueda ser un insumo para los servicios, para ver evidencia que ya existe. Entonces, entender qué programas se han implementado, cuáles han tenido recomendaciones favorables, cuáles muestran resultados, cuáles tienen un buen diseño y en función de eso, tomar formas de poder ver y abordar problemáticas que son similares o que tienen grupos similares a los cuales pueden abordar. Entonces,
ahí yo creo que es un tremendo desafío, yo creo que es algo que tenemos que avanzar, el cómo transmitir y comunicar eso a los servicios, a la sociedad civil, y también ir recogiendo todo lo que la sociedad civil tiene que nos puede ayudar a fortalecer ambos sistemas. Entonces yo creo que ahí es algo que queremos avanzar y vamos a seguir tomando, pero yo creo que es algo que podría fortalecer mucho la posibilidad de pensar en la escalabilidad de los pilotajes, pensando en una lógica de implementación gradual con evidencia. Me voy a colgar de ahí mismo, porque de hecho tenemos una oportunidad grande de trabajar con la academia en análisis de información. O sea, tenemos una fila de tesistas, una doble fila de personas que tienen que tener sus publicaciones en ciertos cronogramas, de lo contrario, y nosotros estamos sentados en cerros de datos que se pueden ocupar. Cierto, y ahí voy a la primera pregunta que hiciste. Los datos que tenemos no siempre son fáciles de utilizar para evaluaciones porque no fueron levantados pensando en hacer una evaluación. Tenemos harto registro administrativo, pero no tenemos lo que no significa que tengamos buenas líneas de base, no siempre vamos a tener buenos grupos de control. Y ahí entra Taller Fuerte, y creo que vamos a ir mejorando de a poco en eso. El trabajo que se hace, que varios acá pasaron, de evaluación ex ante, de cuando se parte con programas nuevos. Básicamente, ¿qué es una evaluación ex ante? Es decir, ok, ¿qué quiere hacer usted? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo lo va a hacer y cómo lo va a medir? Es como lo primero que uno tiene que tener claro cuando se lanza en estas cosas. Y son preguntas que parecen obvias, pero no son tan obvias. Si dentro de eso también se van construyendo también las líneas de base, ¿cuáles son tus contrafactuales? ¿Qué es lo que debieras esperar? ¿Qué datos administrativos puedo cruzar después para ver si me fue bien? Ya tienes un potencial de evaluación mucho más grande. Manos y cabezas para mirar esos datos van a haber de sobra. Andan estudiando cosas en otros países porque tirando los datos acá. Entonces, poder agilizar, ordenar esos procesos, mejorar la calidad de la data y disponibilizarla, creo que es bien importante, creo que se ha avanzado harto, pero podemos hacer muchísimo más por ahí, mucho más. Yo creo que primero a nivel de retroalimentación, falta abrir espacios de retroalimentación que sean más multiactor, donde podamos discutir, así como estaba anteriormente el tema del valor de los distintos actores, integrar, yo creo, abrir esa retroalimentación podría también ser un espacio de mejora importante. Y respecto a la evidencia y ver como los efectos, yo creo que muchas veces, después que ya estamos implementando un programa, como que tratamos de ver la medición hacia la implementación del programa y no hacia la necesidad original, porque tenemos que demostrar como ejecución y que se está implementando bien el programa. Entonces perdemos la evidencia que buscábamos originalmente, que era abarcar una brecha social o cual sea. Entonces, eso es importante. Pero también entender que tenemos una energía y un tiempo limitado y recursos limitados también, y las mediciones son exhaustivas, la evidencia. Entonces también cuestionarnos muchas veces qué estamos levantando. ¿Qué estamos levantando? Porque yo creo que se puede... ahí hay mucha energía que podría ser redireccionada para medir lo que efectivamente es más importante. Entonces también hay parte del proceso de retroalimentación es ver qué estamos midiendo, qué sirve, qué no, para dejar de medir lo que no sirve y poder redireccionarlo a lo más importante y así poder mejorar las políticas públicas. Eso. Bueno, estoy en la hora, así que le quiero dar las gracias a Ana María, a Francisca, a Slaven y a Santiago por su tiempo, por sus palabras y su experiencia en diferentes ámbitos. Yo creo que todos aprendimos un poco más. De Innova Fosis también nos vamos con más pega, pero se lo agradezco porque además nos abren nuevas líneas que quizás no habíamos pensado y que es bueno que las miremos para tener a lo menos un Innova más eficiente y más efectivo. Muchas gracias. Le voy a pedir al... ¿Así? ¿Se escucha? Ahora voy a leer mejor porque me puse los lentes. Le voy a pedir al director que se quede aquí porque en este último bloque queremos compartir brevemente con ustedes los resultados de la convocatoria de asociatividad productiva.
La convocatoria estuvo dirigida a instituciones de la sociedad civil y academias interesadas en proponer una metodología innovadora para este nuevo programa piloto diseñado por FOSIS y dirigido a agrupaciones cuyos integrantes se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. El objetivo de este piloto consiste en fortalecer los lazos asociativos y capacidades de gestión de agrupaciones productivas para potenciar el desarrollo de su actividad económica. Los proyectos seleccionados corresponden a los siguientes grupos. La primera, Business Chile, con su proyecto Vive la Experiencia Asociativa, a ejecutarse en la comuna de Calbuco, región de los Lagos. A Fundación Mapocho, con su proyecto Tejiendo Cooperación, a ejecutarse en las comunas de La Pintana y San Ramón, la región metropolitana. Y a la Corporación Municipal de Recoleta, con su proyecto Innova Red Asociativa Local, a ejecutarse en comunas de Recoleta y Huechurá de la región metropolitana. Saludamos a los representantes de los equipos seleccionados que están con nosotros hoy. Invitamos a los representantes de los municipios de San Ramón, que se encuentran presentes, y Recoleta, a pasar adelante para tomar una fotografía con los equipos. Oye, yo me voy a salir de protocolo porque ya no hablo más, pero me gustaría también que le diéramos un aplauso al equipo de Innova que se la ha jugado por hacer este evento. Gracias, director. Bueno, en primer lugar agradecerle a todos y a todas y antes de despedirnos dejar invitado a todo el público presente y a quienes sintonizaron el canal de YouTube a participar del ciclo de talleres online. Ahí sí. En los que profundizaremos los aprendizajes de los desafíos Innova 2021 junto con las instituciones que implementaron los proyectos. En el chat del canal en el que se encuentra el link dejaremos el enlace de inscripción para todos aquellos que quieran participar. Y finalmente agradecerle nuevamente a todos quienes participaron y nos acompañaron a través del canal de YouTube. Así que hasta la próxima. Los invito, además de el último cafecito de afuera, si es que todavía está, una fotografía final de todos los asistentes que estuvieron aquí acompañando. Muchas gracias. Afuera. Sí, sin mascarilla.